Seguimos sumando contenidos en esta nueva propuesta Jornada de Stream y como cada semana llegamos por el diván junto a Julieta Verdiel. Hoy Julieta para hablar del pánico y todo el espectro que se nos abre con este tema. ¿Cómo definimos al pánico? Hola Maru, ¿cómo estás? Es un tema amplio, es un amplio espectro como dijiste vos. Podemos partir de definir algo tan simple como la ansiedad, que ahora encima es algo de lo que hablamos todos. Sí. Nosotros estamos charlando a veces de temas que hablamos todos los días. Entonces vamos a tratar de situar algo tan simple y tan complejo como la ansiedad. La ansiedad es una emoción básica. Es algo que podemos sentir todos en determinados momentos de nuestra vida ante determinadas situaciones que nos generan peligro o tensión o algo nuevo. Entonces hay ciertos estímulos que nos generan ansiedad. ¿Cómo se vive la ansiedad? Se vive en el cuerpo. Se vive, algunos sujetos dicen estoy nervioso, siento algo en el cuerpo que no me permite estar tranquilo, o no paro de pensar en determinado tema. ¿Se puede confundir con cierta adrenalina? Sí, hay situaciones que nos generan adrenalina. La adrenalina, obviamente, porque están involucrados los circuitos del estrés, la adrenalina está involucrada en esto. Pero en general, cuando hay ciertas situaciones que nos generan ansiedad, el cuerpo genera una respuesta. Bueno, no sé, tengo que rendir un examen, tengo que hacer algo nuevo en la vida, tengo, no sé, una presentación importante. Bueno, hay ciertas cosas que me generan un cierto monto de ansiedad. Entonces, ante esa ansiedad, mi cuerpo responde con algunos mecanismos para contrarrestarla. Eso suele ser funcional, suele funcionar bien en nosotros. Ahora, cuando nosotros sentimos que el peligro es extremo o cuando nosotros sentimos que la respuesta que nosotros generamos no es adecuada y la ansiedad continúa, el cuerpo tiende a acumular esa ansiedad en algunos montos que a veces el cuerpo no puede tolerar. ¿El pánico entonces es un nivel extremo de ansiedad? Sí, nosotros tenemos algunos indicios de que hay algo que no está funcionando bien. Muchas veces nosotros tenemos alguna crisis de ansiedad ante determinadas cosas, entonces sentimos, no sé, sudoración, temblores, nos sentimos como desbordados con algunas emociones, irritabilidad, algunas personas sienten náuseas. Hay algo de eso que empiezan a no ser tolerable para el yo, o sea, para uno mismo. Entonces, bueno, empezamos como a aguantar, a soportar. Muchas veces salimos airosos de eso, pero otras veces eso nos desborda. Cuando la situación nos desborda, cuando nos desborda más de una vez, o cuando el terror, real o fantasiado, puede ser terror a algo real que me suceda o terror a algo que yo supongo que me va a suceder. Cuando eso me desborda, estamos ante una crisis de pánico. ¿Es acumulativo llegar a una crisis de pánico? Sí, o el panic attack, sí, del cual hace algún tiempo se hablaba mucho, ¿no? Sí, es acumulativo. Es cuando yo vengo acumulando esos pequeños episodios de ansiedad, no les vengo dando bolilla o los vengo postergando o no los puedo hablar con nadie o no los puedo relacionar con mi angustia. Porque hay algo de la angustia que también se juega ahí. La angustia en general es una situación similar a la ansiedad, ante algo que me genera o que yo siento como un peligro o una amenaza, pero ante lo que puedo reconocer y hablar y asociar alguna emoción. Qué importante en esto y en este proceso acumulativo para llegar al pánico, el poder hacerse cargo, ¿no? del proceso que a uno lo está atravesando, ser consciente de eso, ¿no? Sí, que no es fácil. No es fácil, porque implica también hacerse un poquito responsable de lo que me está pasando, ¿no? Muchas veces te voy a dar algunos ejemplos, muchas veces pasamos, no sé, por algunos duelos en la vida, muchas veces pasamos por algunas situaciones estresantes como cambios de ciudad, mudanzas, cambios de trabajo. Muchas veces nos suceden incluso cosas buenas, ¿no? Acontecimientos como nacimientos, cumpleaños, algún cumpleaños importante en nuestra vida, situaciones como, no sé, la llegada de
no sé, gente nueva en nuestra vida, amistades, bueno, son situaciones que también son ansiógenas, vamos a ponerlo entre comillas, en buen y mal sentido, pero que también nos generan angustia, que si no podemos hablar, si no podemos tramitar en ese momento, si yo no puedo hablar de mis duelos, si yo no puedo hablar de las cosas que me suceden y que me generaron angustia, se van acumulando y eso hace que tal vez, porque cada uno, el recorrido, cada sujeto es distinto, tal vez se puedan traducir en, bueno, esa angustia se acumula y se desborda en forma de pánico. Ahí planteas algo que me parece, Juli, muy interesante como para verlo, ¿no? Y hacernos cargo de lo que pasa. ¿Cómo puede ser que de un lindo momento, no sé, un momento de felicidad, de alegría, nos genere angustia? ¿O tenemos mal contemplado lo que es la angustia? La angustia se desborda, la angustia la sentimos muchas veces en momentos en donde podemos reconocerla. Uy, me pasó esto y me angustié. Y lo puedo hablar con alguien, con algún amigo, con mi terapeuta o con alguien que me resulte de confianza. Pero muchas veces cuando yo vengo acumulando situaciones angustiantes o cuando vengo soportando, tolerando, cargando en mis espaldas algunas cuestiones, la angustia se desborda en lugares en donde a mí me sorprende. El ataque de pánico es siempre sorpresivo, es donde yo no me imagino que puede suceder. A veces estoy en un cumpleaños, a veces estoy en una reunión, la estoy pasando bien, no tenía ninguna circunstancia que me genere ansiedad. ¿Y de golpe? Y de golpe me empiezan a temblar las piernas, siento que me baja la presión, me siento mal, siento que me voy a desmayar, siento que me puedo morir. Esas son las sensaciones básicas, que me falta el aire, que se me oprime el pecho, son las situaciones básicas por las cuales uno llega a veces a una guardia y pregunta qué me está pasando. En la guardia nos hacen controles cardiológicos, nos toman la presión, nos hacen algunas preguntas más y si todo eso tiene buen resultado, en general nos llevamos el diagnóstico de un ataque de pánico. ¿Qué se hace con eso? Bueno, en el caso de que sea algo recurrente, se trabaja con psicólogos y con psiquiatras. Muchas veces necesitan medicación porque necesitamos, si eso viene acompañado de insomnio, dormir bien, necesitamos, si eso viene acompañado de a lo mejor alguna situación depresiva, tratarla en esos ámbitos y también con mucho acompañamiento psicológico para encontrar qué se nos coló de esa angustia en el medio de todo eso e ir encontrando palabras para trabajar nuestro ataque de pánico. No se trata solo sintomáticamente, no es solamente que me baje la angustia, como muchas veces se dice. Es necesario encontrar el fuente de mi angustia. Nissan Versa. La tecnología japonesa por las calles de Chubut ahora es simple con la financiación 80-20 que te propone Surizan. 120 cuotas que no te vas a dar cuenta cuando las termines de pagar. Podés solicitar un test drive en cualquiera de nuestras sucursales Nissan. ¿Te lo vas a perder? ¿Cómo se trata el ataque de pánico? Ese momento de tanta tensión, no solamente sintomático, ¿cómo se sigue, Juli? ¿Cómo se sigue? Con mucha ayuda, con mucho soporte. Necesitamos soporte porque lo que suele suceder cuando una persona tiene su primera crisis de pánico es que después aparece el miedo al miedo. Tengo miedo que me vuelva a suceder. ¿Qué pasa si me sucede en mi trabajo? ¿Qué pasa si me sucede en el caso de niños o adolescentes en el colegio? ¿Qué pasa si no me puedo controlar o si termino en la guardia nuevamente? Entonces se trabajan muchos aspectos, incluso el miedo al miedo. ¿Uno puede tener un ataque de pánico y no registrarlo? Uno puede tener ansiedad sin nombre, sin encontrar ahí una causa, sin encontrar qué me lo provocó y puede desestimarlo. Entonces uno viene de un montón de situaciones que desestimó por algún motivo, porque tengo que seguir trabajando, porque bueno, me está pasando esto, pero lo dejo, ya no, está. No reparo en esto. Ya sigo. Se me va a pasar. Y bueno, sí, eventualmente pasa hasta que no pasa más, hasta que algo de eso se desborda. Y vuelvo a repetir, se puede desbordar y en general suele suceder así porque el psiquismo tiene esos mecanismos, el mecanismo de la sorpresa, el mecanismo de la intensidad, hace que bueno, yo no lo puedo pasar por alto. ¿Hay cada vez más casos en la consulta diaria? ¿Se escuchan cada vez más situaciones de estas? Es la forma que encontró la angustia en esta época.
Entonces lo vamos a escuchar seguido. Las crisis de pánico, el trastorno de angustia, el trastorno por estrés postraumático, luego de un trauma, algún accidente, alguna situación dolosa, algún duelo importante. Bueno, sucede que hay algo de esta angustia que me desborda en los meses siguientes, me desborda después y bueno, debe ser tratado. Entonces hay un montón de formas que adoptó la angustia y que adoptó la ansiedad para llamar la atención en esta época. Entonces se escucha seguido. Es como nuestro propio aviso, ¿no? de que algo tenemos que repasar. Es un termostato, sí. Es un termostato de que hay ciertas cosas que necesitamos trabajar con otros. Por eso es tan importante tal vez el pensar, bueno, ¿cómo uno llega a la consulta psicológica? A veces llega porque, bueno, siento palpitaciones y el cardiólogo dice, bueno, tu corazón está bien, vamos por este lado. A veces llega por una consulta médica, cuando yo creo que me falta el aire y voy al médico y el médico me dice, bueno, esa falta de aire tiene que ver con otra cosa. Hay en los niños, cuando hay niños que tienen, no sé, miedos desbordantes, terrores nocturnos, por ejemplo. Que hay una etapa de la infancia, ¿no? Muy marcada con esto de los temores. Hay una etapa de la infancia en donde hay miedos y hay temores nocturnos, pero otra cosa son los terrores nocturnos. Cuando yo me despierto aterrorizado, adultos o niños, ¿no? De noche por un terror incontrolable, un terror que me paraliza, muchas veces incluso con parálisis del cuerpo. Ahí podemos hablar de que hay un miedito que se desbordó, un miedo que no es miedo, que se ha transformado en terror y me inhabilita o paraliza, me inhibe para otras cosas, ¿no? Uno lo estamos pensando como el protagonista del pánico, pero ¿qué consejo o qué podemos aportar para el entorno? En esto de validar las emociones del otro, como charlamos en alguna otra oportunidad, somos solos pero con otros, que hay que tener en cuenta para habilitar también a la otra persona o contenerla en ese momento tan delicado. Por sobre todas las cosas es acompañar. No sé si hay algo muy específico para decir, porque bueno, depende de cada sujeto en cada momento, pero sí acompañar. Hay un montón de técnicas que hoy son conocidas, uno las puede ir a consultar, pero también son bastante conocidas, técnicas de meditación, técnicas muy específicas, cómo hacer determinadas cosas en determinado tiempo, que se pueden consultar y suelen ser muy efectivas, pero acompañar tiene que ver con estar al lado de la persona y preguntarle qué necesita, tal vez llevarla a alguna guardia si también lo necesita, también tranquiliza en ese momento la consulta médica. Después el acompañamiento también tiene que ver con preguntar si el otro tiene algo para decir o si puede asociar ese temor con algo, el estar al presente y que el otro pueda ir bordeando esa angustia o esa ansiedad con palabras, también genera un efecto tranquilizador. Me parece que el que está al lado en el ataque de pánico o en cualquier otra patología, más que decir tranquilízate, cálmate o ya va a pasar, acá estoy. Tiene que ver con el acá estoy, con acompañar ese momento de la mejor manera posible. La palabra calmate o la palabra tranquilízate o el desestimar ese momento y decir ya se te va a pasar, no suma. No suma, y lejos de sumar muchas veces agrava el cuadro porque hay otro que está intentando controlar eso porque la está pasando mal y a veces no lo hace solo por uno sino por el otro que está esperando que ya se termine, ¿no? Volviendo a los chicos, un terror nocturno, ¿eso también puede ser considerado como un ataque de pánico en la infancia? Hay muchas situaciones que generan miedo en la infancia y hay determinados miedos en determinadas etapas de la infancia. En cuanto a los niños, para que eso se transforme en algo que nos llame la atención, tiene que venir acompañado por otras cosas. Los terrores nocturnos en los niños son también frecuentes porque, bueno, aparecen pesadillas asociadas a los miedos que ellos van teniendo en cada momento y pesadillas asociadas también a lo que van viviendo día a día. Es preocupante o se torna preocupante cuando esos terrores nocturnos son repetitivos, cuando vienen acompañados de enuresis,
se hacen pis en la cama, o son acompañados de encopresis, se hacen caca encima a los niños, o vienen acompañados de llanto, de pedido de ayuda y de otros síntomas ya por fuera de la noche en el día también, ¿no? Se comen las uñas, muchos se arrancan el pelo o juegan o se arrancan pedacitos de piel también. Hay un montón de síntomas que nos hacen pensar en que la ansiedad en los niños se desbordó y pueden estar viviendo otras cosas. El pánico da miedo, pero hay un montón de alternativas para superar ese momento. Hay que animarse a meterse en la historia, ¿no? Hay que animarse a meterse en la historia, porque el fin último del tratamiento de los ataques de pánico, los trastornos por ansiedad, es enterarnos qué nos está pasando. Y eso tiene que ver con asociar partes de nuestra historia, con encontrar las fuentes de nuestra angustia, con hablar de lo que no anda bien, que muchas veces pueden ser cosas de todos los días, muchas veces suelen ser cosas vitales por cambios en nuestra vida, muchas veces suelen ser situaciones de nuestra historia también que hay que anudar, muchas veces los ataques de pánico están asociados a situaciones traumáticas, a abusos, a violencias sufridas, a duelos traumáticos, a ciertos eventos, accidentes, o mudanzas importantes en nuestra vida, y eso hay que ir hilvanando, hacer nuditos y asociarla a lo que estamos viviendo ahora. Durante ese proceso de hilvanar y hacer nuditos, ¿puede volver un ataque de pánico o es algo que se erradica totalmente en algún momento? No, las personas vuelven a sentir angustia, obviamente porque es vital, es parte de nuestra vida, volvemos a sentir angustia, pero no con esa intensidad. Entonces nosotros con un tratamiento adecuado podemos pensar en que las crisis de pánico no van a volver. Sí vamos a sentir ansiedad, sí nos vamos a poner sensibles, sí vamos a trabajar estos aspectos de nuestra vida que a veces están como bastante escondidos o defendidos, pero bueno, esto se puede trabajar para que eso no vuelva a suceder. Gracias, Juli. A vos.